Así ha comenzado a vacunar contra la gripe y el COVID hoy en Valle Seco, en Gran Canaria. Se han adelantado a una campaña que arranca mañana en toda Canarias. En cosa de 2 semanas creo que me he puesto mala 2 veces o así. No sé por qué, pero de repente me amanecí malísima. La guardería, los dos los tengo malitos de la garganta y bueno, las épocas estas de frío, sabes que siempre se pone resfriadillo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos una de las comunidades con la tasa de pobreza más alta de toda España. Por delante de nosotros tan solo se encuentra la región de Murcia. En el lado opuesto están Navarra, País Vasco o Madrid. Son datos del informe sobre la pobreza 2024 que señalan la existencia de 2 Españas. De mitad para abajo una España pobre y hacia el norte todo lo contrario, 2 realidades de vida muy diferentes presentadas este lunes en el Senado, y dicen que si eliminasen todas las ayudas, 10,8 millones de personas serían pobres en nuestro país. Pobreza que también condiciona el aceptar un trabajo en el área turística. El propio sector reivindica que hay casi 9.000 puestos de trabajo que no se cubren. Hay casos en el que los salarios son incompatibles con la movilidad, la conciliación o poder pagar una vivienda, y otros son por falta de personal cualificado. Ante la complicada situación de acceso a la vivienda en las islas, el municipio de La Laguna, en Tenerife, toma una medida significativa. Incrementarán el impuesto de bienes inmuebles a todos los propietarios que mantengan casas vacías. En la actualidad calculan que hay más de 5.000. Centenares de senegaleses hacen cola para poder tramitar su pasaporte. Tienen 48 horas para realizar esta gestión aquí en las islas y no tener que trasladarse a Madrid. Es un documento fundamental para poder renovar la residencia y llevar a cabo otros trámites. Se espera que entre hoy y mañana puedan adquirirlos unos 500 senegaleses. Avanzar en conocimiento digital en núcleos rurales y siendo personas mayores a veces se complica. Para acabar con esa brecha digital nace Raíces Digitales, un proyecto itinerante que se desplaza por pueblos para enseñar a mayores a hacer videollamadas y a usar sus teléfonos móviles. Hoy hemos estado en uno de esos talleres. Lo que hago es, cabe perfectamente. Canarias es la segunda comunidad autónoma con la tasa de pobreza más alta de toda España. Por delante del archipiélago, tan solo la región de Murcia. Nos siguen de cerca Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las regiones del sur se llevan la peor parte. En el otro extremo, con una situación mucho más favorable, País Vasco, Navarra o Madrid. Bueno, pues mañana en el Parlamento de Canarias, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza va a desgranar los datos de este informe y de la situación en las islas. Las ONGs advierten, la pobreza se hereda y tener hijos o ser madre soltera son factores de riesgo. Canarias se mantiene entre las regiones europeas con más pobreza, situación que se ceba con la infancia. Lamentablemente, en un país que necesita tener muchos niños y niñas, tener hijos en estos momentos penaliza. Es muy difícil tener hijos y las familias más pobres son aquellas que tienen niños y niñas a cargo. Una pobreza con muchas aristas, desde la desigualdad de oportunidades educativas, acceso a la alimentación saludable y el necesario ocio. En España hay 2,7 millones de niños y niñas que no han podido irse ni siquiera una semana de vacaciones. Y eso, que parece una tontería para muchos y que no lo visualizamos o no lo ligamos a la pobreza, en realidad tiene un impacto. La pobreza hace crecer el fenómeno de los llamados niños llave, los que pasan la mayor parte del tiempo solos en casa. No estás en un espacio de convivencia, de protección, de aprendizaje, pero si estás en un espacio solo, comiendo solo y probablemente con la única compañía de las pantallas. Esta falta de apoyo hace que la pobreza se herede. Los estudios lo confirman, más de la mitad de quienes crecen en familias con pocos recursos acabarán siendo pobres. Y mientras tanto, cada segundo en nuestro país se desperdician unos 250 kilos de comida. Al año una persona desecha unos 30 kilos, lo que supone un gasto de unos 250 euros. Estas pérdidas se producen a lo largo de todas las fases de la cadena alimentaria, desde los productores hasta los consumidores.
Este es un gesto que se repite en 7 de cada 10 hogares en España. Para evitar el desperdicio de alimentos hay algunas recomendaciones. Una planificación buena del menú, congelar alimentos o no descartar productos que de un primer momento están un poco feos, pero sí que están aptos para el consumo. Mucha comida se pierde antes de llegar a nuestras mesas. A nivel España es que el 54% del desperdicio viene de la fabricación y la distribución. Por lo que algunas iniciativas buscan reducirlo haciendo donaciones. Productos que no son aptos para la venta, pero sí para el consumo. Estos productos son productos frescos como fruta, verdura, carne, pescado. Estamos llegando diariamente a más de 35 comedores sociales. El Banco de Alimentos ha impulsado un proyecto para conectar a aquellos que generan excedentes alimentarios con las organizaciones benéficas. Por ejemplo, el mes de septiembre que acabamos de cerrar hemos recibido 88.000 kilos. Por un lado, hacemos que esos alimentos tengan una segunda vida y lleguen a las familias que lo necesitan. Buscan concienciar que los alimentos son finitos y que se pueden aprovechar para que no terminen en la basura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el reparto de 200 millones de euros para jóvenes y ayudarles así con bonos de alquiler. También el impulso de un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada. El anuncio lo hace después de que ayer tuviera lugar una multitudinaria manifestación protagonizada por 22.000 personas para exigir una bajada en los precios del alquiler. Yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Por eso mi Gobierno ha fijado como prioridad absoluta la vivienda. Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada. La situación de la vivienda en España es tan tensa que hay quienes proponen una huelga contra los alquileres. No pagar si los precios son desorbitados, una reivindicación que choca de lleno con los intereses de los arrendadores. Con unos precios al alza, para la gente joven es muy difícil alquilar hoy por hoy. Conseguir una vivienda asequible, los precios de los alquileres, eso es brutal. Es casi un milagro. Los sindicatos proponen una huelga contra los arrendamientos abusivos. Todas aquellas personas y familias que estén pagando un alquiler exorbitado, pues hagan huelga, es decir, no pagar los alquileres. En Canarias el 22% de los hogares vive de alquiler y esta propuesta no termina de convencer a los propietarios. Es su caso. Lo mío, por ejemplo, es una ayuda. Una inversión, una pequeña inversión con los ahorros de mi vida para tener una jubilación un poquito más cómoda. Por eso los propios arrendadores piden que se señale a los grandes tenedores que hacen negocio con la vivienda. Para evitar la especulación y frenar los problemas del alquiler, en La Laguna ponen el foco en las viviendas vacías. Vamos a impulsar un recargo en el IBI a estas viviendas que se encuentran ahora mismo sin uso. Es el pionero anuncio del ayuntamiento tras conocer que el 7% de las casas del municipio están deshabitadas. Un impuesto sobre bienes inmuebles que subirá en función de distintos factores. Un recargo del 50% y del 150% del IBI dependiendo del número de casas que tenga ese tenedor en régimen de vivienda vacía y la temporalidad en la que la haya tenido. Se pretende así sacar al mercado las más de 5.000 viviendas vacías que hay en el municipio de La Laguna. En Lanzarote, el Cabildo ha formalizado la compra de 3 solares para la construcción de viviendas de alquiler asequible. Los terrenos se sitúan en los términos municipales de Arrecife y Uga y han costado 6 millones de euros. La institución prevé gastar otros 5 millones en terrenos antes de que acabe el año para atender, dicen, a la urgencia de esta crisis habitacional. Lo que hemos sacado y vamos a sacar es una línea de subvención de ayuda al alquiler a la vivienda y por otro lado, siendo parte de la solución, hemos materializado 6 millones de euros en comprar suelo para cedérselo al Gobierno de Canarias para que desarrolle vivienda pública aquí en Lanzarote. Tenemos la iniciativa de que antes de final de año o principio del siguiente poder adquirir más solares, que el total montante sería de unos 11 millones y pico de euros. Y hablamos ahora de turismo porque sigue el ajetreo en los aeropuertos canarios. Registran cifras récord el pasado mes con un aumento, Laura Pérez, superior al 7,6 con respecto a septiembre del año pasado.
Más de 4 millones de personas pasaron por los aeropuertos de las islas durante el mes de septiembre. En cuanto a los vuelos comerciales, crecieron un 6,7% en traslados nacionales y un 8,5% en traslados internacionales. La isla que más lo notó ha sido Gran Canaria, que superó el 1.100.000 de pasajeros. Unos datos que no decaen en el traslado de mercancías, con un 5,9% más que en septiembre de 2023. Mientras tanto, la llegada de turistas sigue batiendo récord. La realidad es que aquí en las islas faltan trabajadores en el sector turístico. Hay casi 9.000 plazas vacantes que no encuentran profesionales para cubrirlo. ¿Los motivos? La falta de cualificación o la imposibilidad de aceptarlo por las condiciones que ofrecen. Salarios que aseguran son incompatibles con los altos precios de las viviendas, la movilidad o turnos que derivan también en problemas de conciliación familiar. Convertir de nuevo al sector turístico en un sector atractivo para trabajar. Yo creo que ese es el gran reto. Yo creo que lo he subrayado, el presidente también, y creo que todo el gobierno es muy consciente de que el gran reto que tenemos en turismo en Canarias es un reto social. No es un reto solo ambiental, no es un reto solo económico, es un reto fundamentalmente social. Y si usted quiere profesionales, bajen las condiciones y las cargas de trabajo y verás cómo salen profesionales. Trabajadores y sindicatos denuncian unas condiciones laborales que están acabando con el sector turístico: bajos salarios, jornadas partidas que impiden la conciliación familiar y gran volumen de trabajo. Las condiciones de trabajo son muy duras, y entonces, claro, no se puede trabajar, no quieren ser esclavos. Ya bastante esclavas somos nosotras que tenemos ya una edad. Poco a poco se están quedando sin relevo generacional. Un sector que tiene unos salarios muy bajos y además de eso, pues los contratos que se están haciendo son contratos a tiempo parcial. De los 62.000 contratos que se hicieron en Canarias en el último mes de septiembre, pues el 33%, más de 21.000 contratos fueron a tiempo parcial. Nos estamos encontrando con bastantes problemas y sobre todo bajas por la carga psicológica que hemos venido sufriendo desde la época del COVID. Las empresas no ven el tema preventivo como una mejora a largo plazo, sino como un coste económico. Y mientras eso no cambie, pues el sector de la hostelería no va a ser atractivo. No descartan movilizaciones para reactivar las negociaciones de convenio con la patronal que cambien el rumbo del sector. Y esta que ven es la protesta que han llevado a cabo algunos activistas del grupo Lanzarote Tiene un Límite, un escrache a los clientes del Hotel Papagayo Arena contra la masificación turística, los hoteles ilegales y el problema con la gestión del agua en la isla. Los activistas entregaron folletos informativos a los turistas y han cogido también agua de la piscina con botellas de plástico. Es una de las acciones previas a la próxima manifestación prevista para el 20 de octubre contra el modelo turístico. Cambiamos ahora de asunto porque el informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo sigue dando de qué hablar. Hoy el expresidente de Canarias y actual ministro Ángel Víctor Torres ha dejado claro que no piensa dimitir y reitera que nunca ordenó contratar con ninguna empresa. Mientras el Partido Popular pide un adelanto electoral y el actual presidente de Canarias pide más explicaciones. El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta por primera vez con claridad al exministro socialista José Luis Ábalos como miembro destacado de la trama corrupta. El informe de la UCO menciona el contacto entre el entonces presidente de Canarias y actual ministro Ángel Víctor Torres y el empresario investigado Ignacio Díaz Tapia. Yo creía no conocer a este señor, no le ponía cara, que no me constaba conocerlo. Y es verdad, no le pongo cara. Y terminaba diciendo que en ningún caso, y lo vuelvo a repetir y me ratifico, el presidente de Canarias ordenó contratar o no contratar con una empresa. No solamente no voy a dimitir, sino que estoy más fuerte que cuando empecé. A raíz del informe de la UCO, el Partido Popular ha anunciado una querella ante la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista por financiación ilegal. Los populares piden además la dimisión de Pedro Sánchez y en consecuencia el adelanto de la convocatoria electoral. Convocar elecciones y que los españoles decidamos cuál es el gobierno que queremos de cara al futuro. España no se merece el deterioro constante que está sufriendo y el Partido Popular tenía que tomar cartas en el asunto. El presidente
del Ejecutivo canario actual pide explicaciones. En la parte política sí hemos visto cómo ha faltado explicaciones y las pocas explicaciones que se dieron, el resultado es que son mentiras. Por lo tanto, alguien tendrá que dar la cara. El caso Koldo investiga la trama corrupta que actuaba durante la pandemia en el entorno del Ministerio de Transportes para conseguir comisiones irregulares a cambio de contratos para la compraventa de mascarillas. 159 personas fueron rescatadas esta mañana a 3 millas del Hierro. Entre ellas 11 mujeres y 6 menores, todos en buen estado de salud. Tras desembarcar en el puerto de la Restinga, fueron derivados al cate de San Andrés, donde permanecen junto a otras 111 personas que fueron rescatadas esta madrugada. La tasa de malnutrición, la pobreza estructural o los conflictos armados en Sudán, Congo y Mozambique son algunos de los motivos que llevan a los jóvenes a migrar. Son cuestiones que, aseguran los expertos, deberíamos conocer a la hora de juzgar la migración. Es el primer tema que se ha tratado en la Semana para la Erradicación de la Pobreza de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con José Naranjo como protagonista. Hablan de unas 50.000 personas en 30 años. Y algunas ONG van incluso un poco más allá y hablan de 1 de cada 4 personas que lo intenta muere. No podemos quedarnos en la fotografía del cayuco, ¿no? O en la fotografía de los menores. La comunidad senegalesa en Canarias apura estos días para tramitar su pasaporte. Tienen 48 horas para realizar una gestión para la que llevan mucho tiempo esperando, porque la pandemia prácticamente paralizó ese trámite. Estamos hablando de un documento que es indispensable para renovar la residencia, por ejemplo. El consulado se encarga también de los trámites de los menores migrantes. Aquí en Canarias hay 15.000 senegaleses. Llevan tiempo esperando este momento, tramitar el pasaporte. Son ciudadanos senegaleses residentes en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Antes del COVID, esta gestión se hacía cada año, pero la pandemia lo complicó todo. Desde entonces, como han venido tantas pateras y se nos desbordó el tema, no teníamos ni siquiera material para sacar pasaportes adelante. Ahora el gobierno ha mandado una máquina desde Senegal. Una máquina y un policía que se ocupa de realizar la gestión desde Canarias y evitar el desplazamiento a Madrid. Cuesta mucho dinero los billetes y sobre todo cuando ya tienes la residencia caducada, la gente que ha llegado en patera, los menores. Yo solo menores tengo 3.000 menores en todas las Islas Canarias en 2023. Tener el pasaporte con una validez de al menos 4 meses es indispensable. Porque si no, incluso los que están aquí regulares, que quieren renovar su residencia, no la pueden retirar. Ten en cuenta que el que no renueva una residencia le pueden bloquear la cuenta bancaria, lo pueden echar del trabajo, no puede cobrar el paro. Hay gente que está esperando por lo menos 2 años, 3 años, pero bueno, como funciona la cosa no podemos hacer nada, tenemos que intentar que esperar. El consulado espera tramitar unos 500 pasaportes. Y esta tarde se ha premiado a los autores de un extraordinario trabajo sobre inmigración. Hace pocos minutos, Renata Brito y Felipe Dana, la pareja de periodistas de Associated Press que realizaron el reportaje sobre inmigración a la deriva, recibieron el premio Salud Traoré en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria. Ambos profesionales investigaron durante 2 años el caso del cayuco, con 14 cadáveres a bordo, que apareció en 2021 en el Caribe. Su trabajo logró identificar a la mayor parte de sus 43 ocupantes. Maravilloso en su ejecución, como pocas veces se ve en periodismo, con tiempo, con profundidad, extenso, profundo, y dramático porque relata la deriva de 15 personas y no más que terminaron llegando no a Canarias, procedentes de la costa occidental de África, sino a América. Las negociaciones para reformar la ley de extranjería no se han retomado tras la ruptura del Partido Popular. Hoy el Gobierno de Canarias ha asegurado que si PSOE y PP no toman la iniciativa, lo harán ellos. Lo que ha dicho el presidente Fernando Clavijo es que si es necesario la convocará él, la reunión, para que puedan asistir las diferentes fuerzas políticas. Como saben, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular daba un paso adelante el viernes. Él mismo hacía un llamamiento a su partido político, esperando que reine la cordura.
Son declaraciones tras un Consejo de Gobierno en el que el Ejecutivo canario ha denunciado la falta de cumplimiento del Estado con Canarias. Aseguran que de los 880 millones de euros que se asignaron a las islas en los presupuestos estatales de 2024, solo se han transferido 17 millones. Quedan pendientes fondos para el empleo, la lucha contra la pobreza o la atención de menores migrantes. Vamos ahora con otras noticias de la crónica internacional. Un nuevo bombardeo en Gaza ha dejado nuevas víctimas. Un nuevo ataque aéreo israelí mató a primera hora de este lunes a 3 personas e hirió a otras 40 cuando alcanzó las tiendas de campaña de palestinos desplazados dentro del hospital en el centro de la Franja de Gaza, donde 1 millón de personas estaban refugiadas. Varias tiendas de campaña fueron incendiadas tras el ataque israelí, mientras algunos palestinos intentaban, sin poder hacer nada, apagar el fuego. Son las sirenas sonando en Tel Aviv, en Israel, ante la respuesta a los proyectiles disparados desde el Líbano. Los residentes abandonan sus vehículos en la carretera para dirigirse a los refugios más cercanos. El ejército informó que 3 proyectiles habían cruzado desde el Líbano hacia territorio israelí y que todos ellos habían sido interceptados. El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China completó con éxito el ejercicio militar de un día alrededor de Taiwán, un ejercicio que ha significado una advertencia contra actos separatistas y que provocaron la condena de los gobiernos de Taiwán y Estados Unidos. Todavía estoy un poquillo malilla, con frenador, se me pasa y luego otra vez lo mismo. Mañana voy yo al médico, me la pondrá. Me ha demostrado que es eficaz. Ya tengo cita para ir después del día 15. Seguramente nos animemos porque bueno, es un beneficio para ellos y prevenimos. Y pienso vacunarme otra vez. Contra COVID y en contra gripe. Y nunca me pueden tomar. Habrá que vacunarse. Bueno, son muchos los que ya están sufriendo alguna enfermedad respiratoria estos días y con ello mañana comienza en Canarias la campaña de vacunación, tanto contra la COVID-19 como contra la gripe. Como novedad, se va a inmunizar en los centros educativos públicos que lo pidan a niños de entre 3 y 4 años. El otoño ya se hace notar de pleno, llegan los cambios de temperatura y con ellos los resfriados y las infecciones respiratorias. En cosa de 2 semanas creo que me he puesto mala 2 veces o así. No sé por qué, pero de repente me amanecí malísima. Y para ello, mañana arrancará oficialmente en el archipiélago la campaña de vacunación contra gripe y COVID. El objetivo es superar la inmunización de la campaña anterior, tanto en mayores de 65 años, donde apenas supera el 50%, y sobre todo en los menores de 5 años, principal vector de propagación de la gripe en familia, donde la tasa de vacunados apenas es del 32%. Los dos los tengo malitos de la garganta y bueno, las épocas estas de frío, sabes que siempre se pone resfriadillo. Pequeños que podrán vacunarse desde los 6 meses hasta los 5 años vía intranasal, como siempre en los centros de salud, pero además esta vez los niños de 3 y 4 podrán hacerlo la primera semana de noviembre en sus propios centros escolares. El pediatra nos está convenciendo que seguramente lo hagamos. Además de los de más de 60 años y menores de 5, se vacunará especialmente a embarazadas, enfermos crónicos y personal esencial y sanitario. Casi 300.000 dosis para frenar el contagio y evitar los casos más graves. Digo ya más obligatorio socialmente, porque si no nos contagian a los demás. Las citas para la vacunación ya se pueden gestionar en los centros de salud o a través del 012. En Valleseco, Gran Canaria, se adelantan un día. Este lunes ha comenzado la vacunación. Yo cumplo todos los 14 años. El municipio es pionero en llevar la vacunación de la gripe y la COVID-19 por los barrios del municipio. Sobre todo por la población avejentada, que para ellos es mucho más cómodo que nos acerquemos nosotros y no ellos al centro. Y no faltan a la cita. Podemos alcanzar entre 150 y 200 personas. Eso al día. Con esta campaña que se lleva realizando desde hace más de 10 años, se vacunará al 85 o 90% de la población diana del municipio. Todos los que llevan viniendo aquí hemos venido nosotros los dos. Depende de pasar de 60 años, había que ponerse las dos. ¿Se va a poner? Las dos. Mañana el personal de enfermería del Centro de Salud de Valleseco estará en Valsendero y el lunes de la semana que viene en Sumacal y Caserón. Más de 14.000 trabajadores del Servicio Canario de Salud podrán tener acceso a una formación específica. Son celadores, auxiliares de enfermería y otros profesionales de la sanidad. Con este nuevo convenio entre la Escuela Sanitaria de Canarias y la Asamblea 7 Islas va a mejorar la calidad formativa. Explican que así se reforzará la calidad asistencial del archipiélago. Va a permitir
además de la colaboración entre el propio sindicato y la escuela, que la escuela organice formación específica. Muchos trabajadores de estos grupos pues les cuesta bastante hacer esos trámites y bueno, y ahora con estos cursos creemos que esa brecha digital se va a disminuir. De frívolo e irresponsable consideran los sindicatos la propuesta del Gobierno sobre las bajas flexibles. El secretario de Estado ha trasladado el texto a los agentes sociales y asegura ahora que las bajas flexibles serán una reincorporación gradual tras el alta. Que hay situaciones en los que la reincorporación gradual es la fórmula más efectiva para garantizar una mejora de la salud de los trabajadores. No vamos a poner en marcha ningún sistema que empeore las condiciones de recuperación de ninguna persona. Que habla del derecho a la salud, de ampliar derechos de la salud, de ver el retorno progresivo cuando uno ya está de alta. Para poner la tecnología al alcance de todos, en La Laguna, en Tenerife, han salido del casco urbano. Eligen en concreto las zonas urbanas para allí enseñar a las personas mayores a sacarle partido a sus teléfonos móviles. Educar a las personas mayores a las nuevas tecnologías es fundamental en la actualidad. Proyectos como Raíces Digitales buscan una integración a través de los conceptos básicos. Es una formación progresiva, partimos desde la base, desde que es una tarjeta SIM hasta la posibilidad de hacer videollamadas, que puedan comunicarse con quien les dé la gana, un nieto que está en Madrid o sus amigas que viven en otra zona de la isla. Vamos a guardar un teléfono, 6, 8, 6... Algo tan necesario como guardar contactos es muchas veces una tarea casi imposible. De ahí la importancia de estos talleres. No es que haga falta, que son necesarios. Hoy tal como está esto es justo y necesario. Nosotras las mayores nos mantienen muy entretenidas, estamos muy despiertas. Estás con la ilusión de que llegue la hora para ir al taller. Las zonas rurales tienen un mayor número de personas con esta dificultad a la hora de usar dispositivos. Al final lo que queremos es que estas generaciones que se han quedado como un poquito más en el extrarradio, digamos, no sientan aislamiento. Promover la inclusión a aquellos con menos conocimientos es vital, ya que lo digital no entiende de edades. En Pájara, en Fuerteventura, preocupa el posible desalojo de una de sus guarderías, la Escuela Infantil Costa Calma. Hace semanas el ayuntamiento recibió una orden de desahucio por presuntamente no poseer la titularidad de la parcela en la que está construido ese centro. El suelo es propiedad de la empresa demandante, que lo compró a principios de 2023. Desde el consistorio aseguran que seguirán presentando los recursos necesarios hasta que llegue la resolución judicial definitiva. Hay una orden de desahucio que es recurrible y que, aunque fuese en este caso una sentencia posterior contra los intereses del municipio de Pájara, dolosa contra el municipio en ese sentido, no tendría tampoco por qué producirse ese desahucio. Máxima tranquilidad para que sepan que no hay peligro inminente de desahucio en esa infraestructura. Un grupo de científicos canarios han logrado encontrar una nueva forma de construir sobre coladas de lava calientes. Sí, una investigación que nació a raíz de la erupción del Tajo Gaite en La Palma, donde se han aplicado técnicas pioneras que han permitido reconstruir la isla. Cuando las máquinas comenzaron a romper la lava en La Palma, las coladas superaban los 1100 grados de temperatura. No había en el mundo una solución que pudiera aplicarse en la isla, iniciándose así una investigación científica que ha permitido crearla. Buscar una respuesta que pudiera compatibilizar las necesidades sociales y económicas de la isla, es decir, abrir carreteras lo antes posible, recuperar la economía de la isla, que es la dependiente principalmente de agricultura y turismo, y sobre todo atender a la población, construyendo viviendas. El resultado, al que se ha denominado Solución La Palma, permite reconstruir sobre coladas calientes adaptándolas a cada uso. Otros territorios volcánicos como las Azores, Hawái o Indonesia ya han mostrado su interés por aplicar el modelo creado en la Isla Bonita. La idea es aplicable y sobre todo el mayor beneficiado es que tarde o temprano habrá una erupción volcánica en nuestras islas. Y esto es un terreno varado. Ahorrará mucho tiempo y se irá directo al meollo de la cuestión. Avances científicos que han permitido acelerar la reconstrucción de importantes infraestructuras cuando las previsiones iniciales hablaban de décadas.
Y la Isla del Hierro cuenta con una extensa red de pistas forestales. Debido al deterioro de muchas de ellas, el Cabildo va a realizar obras para recuperar su buen estado. Muchas sirven como vías de evacuación. Tramos cerca de la Cruz de los Reyes son muy frecuentados por turistas, pero también durante la bajada de la Virgen. Tienen una deficiencia en cuanto a la evacuación de las aguas cada vez que llueve, pues les hemos dado como un primer pasón para un poco poder actuar en caso de que pues, tuviéramos una emergencia, en caso de incendio, pero sí es verdad que necesitan un trabajo más fino. En este caso, pues la de la Cruz de los Reyes Alto Millar, le vamos a hacer un machacado de lo que es la piedra que tiene ahora mismo vista. Hoy en San Sebastián de la Gomera se ha presentado un proyecto para la evaluación y mejora del sector apícola y los polinizadores de Canarias. Esta iniciativa busca ofrecer soluciones viables ante los impactos actuales y futuros del cambio climático. Mañana tendrá lugar una segunda sesión en el municipio de Vallehermoso. Trabajamos en el ámbito del sector apícola de por sí, con los apicultores para que trasladen lo que son sus dificultades, sufriendo los impactos del cambio climático, como sequías extremas, olas de calor y lluvias torrenciales, vientos de alta intensidad. He sacado muy poca miel y aparte hemos tenido muchas colmenas muertas. No solo es la baja producción, sino que las abejas han muerto de hambre, de estrés, de enfermedades. Vamos ya con otras noticias también de aquí, de las islas. Empezamos en la isla de La Palma. El Cabildo de La Palma recurrirá a la sentencia que anula la ordenanza del transporte del agua a favor de la reclamación presentada por una plataforma insular. Esta ordenanza, aprobada en 2021, establecía un precio único para el agua pública y su transporte, para promover así la igualdad en el acceso al agua de riego y consumo humano en los 14 municipios de la isla. Se realizarán cortes intermitentes en la vía de ronda de San Sebastián de la Gomera por labores de repintado. Esto no afectará a la circulación, puesto que se regulará a través de carriles alternativos. Los trabajos se desarrollarán hoy y mañana martes de 7 de la tarde a 6 de la mañana. Durante ese horario se prohibirá el aparcamiento en la zona. Fuerteventura acogerá Clima 2024, una conferencia internacional centrada en el cambio climático y en los corredores biológicos. El evento se desarrollará en el Parque Tecnológico de la isla los días 17 y 18 de octubre y reunirá a científicos y expertos para debatir sobre los desafíos del calentamiento global. Y este que ven es un accidente que ocurría esta misma tarde. Un coche volcaba en la rotonda hacia Punta del Hidalgo, en Tenerife, tras chocar contra otro vehículo. Su ocupante resultó herido leve y fue trasladado a un centro hospitalario. Eso sí, el siniestro provocó grandes retenciones en toda la zona. La Guardia Civil investiga una agresión a una conductora de guagua que cubría el trayecto entre el sur de Gran Canaria y la capital. Los hechos sucedieron ese mediodía en la parada de Las Majoreras, en Carrizal. Un usuario vertió una lata de refresco por encima a la conductora. El detonante, según la Guardia Civil, que la conductora recordó al usuario la prohibición de subir a bordo bebiendo. Reconoce que apuñaló a su tía, una señora dependiente de 85 años, hasta en 3 ocasiones y hasta causarle la muerte. Ocurrió en Pedro Hidalgo, en Gran Canaria, en marzo de 2023. El juicio ya ha comenzado este lunes con las declaraciones del autor confeso, su sobrino, que asegura estar arrepentido. La fiscal pide 15 años por asesinato, es la mínima pena. Además, concurre el atenuante del conocido como síndrome del cuidador, un estado ansioso-depresivo. La apuñalé, esa es la verdad, y con el mismo cuchillo, un cuchillo así pequeño. No tenía motivo, fue un impulso, fue impotencia, frustración. Los juzgados canarios registraron un 20% más de asuntos judiciales entre abril y junio con respecto al mismo periodo del año pasado. De esta manera, Canarias vuelve a convertirse por 4º año consecutivo en la comunidad en la que más se litigió. Según el Tribunal Superior de Justicia, este incremento se debe a un aumento en los casos relacionados con la extranjería.
Se intensifica la búsqueda para localizar a Yanice Medina. Desde hace 2 días no se sabe nada de ella. Desapareció en Gran Canaria y el operativo de búsqueda se ha sumado hoy. La unidad de medios aéreos de la Policía Nacional, familiares y amigos de la desaparecida piden ayuda para las batidas a pie que se están realizando hasta 2 veces al día en el Barranco de los Giles. El encuentro es esta calle, Fray Escoba se llama esta calle, ¿vale? Que es la bajada de los tomateros, la de siempre, la antigua carretera del Agua Firca. Este es el punto de encuentro y salimos a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. La Dirección General de Emergencias ha declarado la situación de prealerta por lluvias que podrían descargar hasta 15 litros por metro cuadrado en 1 hora en La Palma, en Tenerife y en Lanzarote. Nos vamos a esta última isla en directo. Efren Hernández se ha preparado incluso para posibles inundaciones. Sí, el Cabildo de Lanzarote ha llevado a cabo tareas de limpieza de los imborneles, esos desagües que vemos normalmente en las calles, y también de las cunetas y de los márgenes de la vía de la carretera del norte para evitar precisamente esas inundaciones y que el agua pueda fluir sin ningún tipo de obstáculo. Se trata de las primeras lluvias importantes de otoño que nos dejan esa prealerta, como decías, que se activará mañana a partir de las 9, aunque no será hasta las 3 de la tarde cuando probablemente veamos llover y de manera intensa ya en la madrugada del día siguiente, con precipitaciones que acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas aquí en Lanzarote y hasta 60 en el mismo periodo de tiempo en las islas de Tenerife y de La Palma, por lo que, como siempre decimos, mucha precaución de cara a las próximas horas. Y precisamente en Lanzarote un hombre de 70 años ha fallecido en el Charco del Palo tras una inmersión de buceo. Empezó a encontrarse mal al salir del agua, perdió el conocimiento y entró en parada cardiorrespiratoria. 2 ambulancias del Servicio de Urgencias Canarios se trasladaron a la zona, pero a pesar de las maniobras de reanimación de los sanitarios no pudieron salvarle la vida. La Casa Canaria de Madrid acoge 20 pequeñas piezas pictóricas del humorista Juan Luis Calero. Sí, Calero nos muestra ahí en esa exposición una faceta artística suya desconocida para el público en general. El polifacético Juan Luis Calero expone improntas en la Casa Canaria de Madrid. La pintura es un medio de resistencia, de resistirse ante las cosas negativas que ocurren en el mundo, resistirse incluso ante la muerte. Recomiendo esta actividad de pintar porque el ser humano en sí mismo es un ser creativo. Asegura que nadie es fruto de sí mismo, buscando la inspiración en... Siempre me ha gustado las vanguardias, ¿no? Me gusta mucho Jorge Galindo, Abraham Lacalle y por supuesto de los nuestros pues no puedo dejar de nombrar a Luis Palmero, a Juan Gopar o Paco Sánchez. Obra llena de color y en pequeño formato, dados los inconvenientes que, según sus palabras, tenemos los canarios para salir del archipiélago. Sí, en mi caso tuve que llevarlo por pequeñas dosis, diferentes viajes a Madrid, y yo creo que eso se lo recomiendo a todos los canarios, que hagan formatos pequeños, se los lleven en las maletas y lo expongan. La Casa Canaria de Madrid acoge hasta final de mes este breve proyecto pictórico del genial Calero. Cerca de 400 estudiantes han inaugurado los talleres organizados por el Festival Internacional de Cine de Gáldar. En su 12ª edición se pretende fomentar la creatividad y la cultura del cine entre los más jóvenes. Estos niños y niñas han podido presenciar los cortometrajes realizados por chicos de su misma edad. Y en los deportes empieza la semana en la que vuelve la competición en primera. Queda menos para el estreno de Diego Martínez, en el banquillo Daniel Álvarez de Las Palmas. Sí, Patricia, Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Queda menos, pero todavía queda. Hay que esperar una semana porque los amarillos se enfrentarán al Valencia el próximo lunes. Nada bueno para quienes esperan con impaciencia a ver cómo plasma el nuevo técnico sus ideas, pero algo que a él sí le conviene: más días para trabajar y para recuperar también efectivos. Kirian, Moleiro y Sandro podrían regresar a la actividad en el césped tras perderse el partido ante el Celta. El Costa de Tenerife sigue dejando buenas sensaciones y sobre todo también cumpliendo pasos hacia su objetivo de no pasar apuros tras su empate del fin de semana. La jornada de la Liga F nos dejó también el empate entre el Real Madrid de Misa Rodríguez y el Atlético y la goleada, otra más, del Barça. La azulgrana Eva Payor, oigan bien, lleva más goles que más de la mitad de los equipos de la competición.
Por supuesto, vemos también la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Y en cuanto a lo que viene, pues parecido a la semana pasada. Mucha competición continental en baloncesto y también en voleibol. Bueno, en unos minutos. Hasta ahora, Dani. Hasta ahora. Y quien también empieza la semana en directo es el programa Una Hora Menos. Victorio Pérez, buenas noches. Hoy con una doctora rural. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, Eva, la doctora de Anaga. Una doctora rural de un sitio aislado que conoce a todos los vecinos porque son poquitos. Mide la tensión, el azúcar, les lleva las vacunas de la gripe y todo a domicilio para una población fundamentalmente de personas mayores. Dice la doctora Gemma que los días de niebla son mágicos en estos caseríos. Después lo vemos con muchas más historias de Canarias en Una Hora Menos. Y quédense después de Una Hora Menos, porque gente maravillosa, el programa de esta casa que pone en serios apuros a los canarios para que salga su parte más solidaria, estrena su 5ª temporada esta misma noche. El programa que presenta Eloísa González contará hoy con la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, como madrina de este primer programa. Será todos los lunes a las 10:30 aquí en Televisión Canaria. El Centro de Arte La Regenta acoge desde esta semana y hasta el 18 de enero la exposición Gabriel Roca en el Umbral. El artista destaca el umbral como un elemento que sirve para conectar espacios, personas y también ideas diferentes. Un espacio que permite conectar contrarios, ¿no?, con todo lo que eso significa, ¿no? O sea, existe un espacio donde los contrarios pueden entenderse y pueden dialogar. Utilizando papel y tinta china como elementos principales, esta exposición muestra obras realizadas durante los últimos 2 años. En palabras del autor, su deseo es que sea el espectador el que complete la obra. Así nos despedimos hoy, les dejamos con la meteo y con los deportes. Buenas noches. Ya saben que pueden seguirnos en la página web, en nuestras redes sociales y también en la Radio Canaria. Hasta mañana.